Quiero que miremos hoy, hagamos un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Quiero que observen este video. ¿Tú me tienes un video ahí? ¿Sí? Quiero que observemos este video que lo había... Fernando me lo envió anoche, pero me pareció interesante. Interesante. Porque vamos a ver solamente una partecita. Vamos a ver hasta dónde vamos hoy. Es un repaso general y una visión diferente. No es diferente en su contexto, sino diferente la manera como se presenta, pero es lo mismo. Hay una pregunta que tienen que hacer ustedes. Cuando yo pare el video, porque no vamos a decir una sola parte, hay una pregunta de la cual no da respuesta ahí, pero que ustedes tienen que sacarla y al mismo tiempo la respuesta. Entonces vamos a ver este video como repaso de esta parte hasta hoy, este primer trimestre, con mucha atención. Virtualmente todos en la Tierra, sin considerar su religión o nacionalidad, reconocen que existe alguna especie de batalla ocurriendo en el mundo, entre las fuerzas del bien y del mal. Una lucha colosal entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error, la opresión y la libertad, lo bueno y lo malo, y finalmente, la vida y la muerte. ¿Cuál es la historia entre esta paradoja evidente? Muchas religiones, así como la Biblia, enseñan que tras el velo tridimensional del mundo físico que vemos, existe otro mundo espiritual que no podemos ver. En esta realidad invisible a nuestro alrededor, se desencadena una batalla titánica entre el héroe supremo y justo contra el villano más atroz y maligno. La gran pregunta es, ¿quiénes son esos contendientes y cómo, dónde y cuándo comenzó esta crisis cósmica? Este es el misterio más grande de todas las edades y la historia más fascinante y verdadera que jamás haya sido contada. Esta crisis envuelve a cada persona sobre la Tierra. Sí, a cada persona. La historia humana ha estado llena de escenas de guerra, y todas las personas han experimentado conflictos. Pero para entender el origen del mal, debemos viajar al pasado, a la primera guerra en el universo. Porque esta guerra no ocurrió en la Tierra. Antes de que nuestro mundo existiera, hubo una guerra en el cielo. Hasta las palabras guerra en el cielo suenan como la última paradoja. Es casi inimaginable para todos que pudiera haber batallas y conflictos entre las creaciones perfectas de Dios en el paraíso. ¿Qué pudo haber causado este conflicto celestial? Por fortuna, un libro antiguo llamado la Biblia nos da suficientes detalles para poder atar los asombrosos cabos. Aunque trágica, también es una increíblemente tierna historia de amor.
que va desde el principio de los tiempos tocándonos personalmente a usted, a mí y a cada uno de los individuos de la Tierra. Nuestra historia comienza hace tiempo, en la misma capital del universo, en un lugar llamado Cielo, que estaba lleno de seres angelicales que amaban hacer la voluntad de Dios. Bajo el justo y amoroso gobierno del Creador, todo el cielo disfrutaba de una existencia de felicidad y dicha perfecta. El príncipe supremo del cielo y comandante de los ángeles era el todopoderoso y amoroso Hijo de Dios, mejor conocido con el nombre que tomó cuando vino a la tierra, Jesús. Él era uno en propósito y mente con Dios el Padre. El cielo, bajo el mandato compasivo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, probó ser un maravilloso lugar de paz y alegría. Para llevar a cabo las órdenes de Dios, la Trinidad estaba rodeada de un océano virtual de innumerables espíritus ministradores llamados serafines y querubines, o mejor conocidos como ángeles. Estas poderosas e inteligentes criaturas descubrieron su mayor alegría al cumplir las órdenes del Todopoderoso. Pero Dios creó un extraordinario ángel para servir como líder de la multitud celestial entera. La Biblia nos dice que su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Este querubín fue el más grande ser creado por Dios y tenía la posición más cercana al trono de Dios, y estaba directamente bajo la autoridad de Jesús. El trabajo de Lucifer era comunicar la luz y el conocimiento de la voluntad de Dios a todos los otros ángeles. Lucifer fue el ser más espléndido creado por Dios. Era cautivamente hermoso y dotado con poderes asombrosos de liderazgo y organización. Entre los ángeles, él fue muy admirado, respetado y amado como amigo. Aunque Dios previó la miseria que estaba a punto de ser introducida por Lucifer al reino de la luz. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura, de toda piedra preciosa era tu vestidura, tú querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando Lucifer pudo darse cuenta de su belleza y poder, su corazón comenzó a cambiar gradualmente. Permitió que su enfoque se alejara de Dios y dirigió su amor hacia Él mismo. Tal vez nunca entenderemos el cómo y el por qué estas semillas de rebelión germinaron en su corazón. Pero el profeta Isaías nos da una visión del pensamiento de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer gradualmente comenzó a codiciar el poder de Dios, pero no su personalidad. Al pensar en sus propias habilidades y belleza extraordinarias, los cancerosos tentáculos del orgullo y autoadmiración cautivaron su mente. Este resentimiento y envidia finalmente lo llevó a violar la sagrada ley de Dios y a rebelarse contra su gobierno. Necesitamos hacer una pausa y dejar algo en claro. Desde el principio, Dios ordenó que las leyes de la física gobernaran al mundo material en que vivimos. Sin esas leyes naturales, el universo sería un caos. Del mismo modo, las leyes morales de Dios siempre han provisto seguridad y estabilidad al cosmos. Algunos piensan que los 10 mandamientos no existieron, hasta que el Señor los entregó a través de Moisés en el monte Sinaí, pero las Escrituras nos enseñan que los principios de las leyes de Dios han existido por toda la eternidad, pues son la base fundamental de su paradisíaco reino de amor. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Los 10 mandamientos son un resumen de las características de un Dios de amor. Los primeros 4 mandamientos describen quién es Dios,
su poder, su territorio y autoridad. Los últimos 6 describen cómo es Dios, su honestidad, su pureza, su fe. Todas estas cosas siempre han sido verdad y siempre serán verdad. Ahora, por primera vez en la historia de la eternidad, Lucifer comenzó a violar estos principios perfectos. Lucifer sabía que si iba a compartir el poder y estatus de Dios, necesitaría apoyo. Así que se puso a trabajar. Comenzó tortuosamente a circular entre los ángeles plantando semillas de duda y descontento con respecto al liderazgo de Dios. Al mismo tiempo, sutilmente hacía notar sus propias virtudes. Él insinuó que Dios abusaba de su poder divino y sus leyes restringían la verdadera libertad y felicidad de sus criaturas. Con su razonamiento audaz y poder sin igual de influir, Lucifer pudo persuadir a un gran número de ángeles de unirse a su motín. Tal vez se pregunten, ¿cómo es que tantos ángeles inteligentes pudieron ser embaucados para seguir a este desertor? Tengan en cuenta que hasta este punto ningún ángel había escuchado una mentira. Y en esta temprana etapa de la rebelión, los ángeles no se dieron cuenta de cuán obsesionado se volvería Lucifer con adquirir la posición de Dios. No sabían que finalmente él planearía la tortura y asesinato del Hijo de Dios en la cruz, en un intento por subir a su trono. Extrañamente, Lucifer pensó que podía ocultar sus verdaderos propósitos de Dios. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? No crean por un momento que la rebelión de Lucifer tomó a Dios por sorpresa o desprevenido. El Señor sabe todas las cosas, incluyendo los pensamientos de sus criaturas. Él entendía exactamente lo que estaba pasando por la mente de Lucifer. Y en amorosa piedad, Dios advirtió al descarriado ángel del peligro. Pero al final, el orgullo y amor propio no le permitieron a Lucifer arrepentirse. Así que eligió la rebelión total contra Dios en vez de la humilde obediencia. Algunos se han preguntado, ¿esto significa que Dios creó a un ángel defectuoso? No, pero Él creó a Lucifer con la libertad de elección. Verán, la libertad de elección es una cosa maravillosa, pero lleva consigo un increíble riesgo, incluyendo el riesgo de la rebelión y la posibilidad de que el amor de Dios pueda ser rechazado. El amor real no puede venir de una criatura preprogramada. No puede ser forzado. Debe ser voluntariamente dado. Por ejemplo, aun siendo tan lindo como lo es este perro robot, en realidad nunca podrá amarme. Puede hacer que parezca que me ama, pero solo está siguiendo instrucciones preprogramadas. No tiene opción. Y por otro lado, este pequeñito está verdaderamente feliz de verme. Él ha decidido darme su afecto, y con el tiempo, nuestra relación crecerá y se hará más fuerte, mientras lo ame y lo cuide. Del mismo modo, un Dios de amor solo quiere amor genuino de sus inteligentes criaturas. Y para que eso pase, éstas deben tener la libertad de elección. La rebelión de Lucifer es la más grande evidencia de que en verdad tenía esa libertad. Y ahora, la pregunta más grande era, ¿cómo respondería Dios a esta crisis? ¿Cómo lidiaría con Lucifer y los millones de ángeles que se unieron a su rebelión? Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no destruyó inmediatamente la rebelión? Después de todo, Él pudo fácilmente vaporizar a Lucifer con mandarle un rayo. ¿Pero eso en realidad habría resuelto el problema? No, al contrario. Eso solo habría intensificado las dudas y sospechas que Lucifer ya había plantado en las mentes de los ángeles. Recuerden, Lucifer sabía, como nadie más podría saber, el manejo interno del gobierno de Dios. Su destrucción se habría visto como parte de un gran encubrimiento, y la razón que motivara el servir a Dios hubiera sido el miedo a las represalias y no el amor. No, el Señor sabía en su sabiduría que la mejor forma de enfrentar la crisis era permitiendo que siguiera su curso.
Esta sería la única forma en que se aseguraría de que el mal no se levantara otra vez. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús describe que un tiempo de crecimiento es necesario para que una planta revele su naturaleza. En su entendimiento infinito, Dios sabía que con el tiempo el carácter real de Lucifer sería expuesto y que los amargos frutos de su rebelión se volverían visibles a todos. Hasta ahora los ciudadanos del universo no estaban familiarizados con el pecado y a dónde los llevaría. Pero eso cambiaría cuando ellos vieran por sí mismos su terrible naturaleza autodestructiva. Al final, la sabiduría y amor del gobierno de Dios se mantendría por siempre confirmado y el universo estaría seguro. Cuando Lucifer y sus seguidores llevaron su rebelión abiertamente, el Señor supo que no habría paz si se les permitía quedarse en el cielo. Debía ponerse un límite, tomar acción y desalojar a los rebeldes. Pero Lucifer y sus seguidores nunca se irían por su propia voluntad o pacíficamente. El siguiente paso era la guerra. Después hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia no nos revela exactamente qué armas se usaron o cuánto duró este conflicto cósmico. Pero esta guerra fue como ninguna que los ojos mortales hayan visto jamás. Apocalipsis 12:4 nos dice que finalmente Lucifer y un tercio de los ángeles de Dios fueron físicamente expulsados del cielo. Pero, ¿qué venía después? Lucifer ahora tenía millones de ángeles de su lado, pero necesitaba un pedazo de suelo desde el cual continuar su rebelión. Pronto, demasiado pronto, el universo comenzó a entender lo doloroso y costoso que el pecado podría llegar a ser. Y la guerra no había terminado, apenas comenzaba. Lucifer, el portador de luz, ahora se volvió Satanás, el adversario. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿La seguimos viendo? Sí. Quedan 10 minutos. Hay algo ahí, en esta parte, de aquí para allá comienza, o continúa la historia de la redención. Es la generalidad del propósito de Dios. Hay 3 cositas. Una. La primera, que es la pregunta que él mismo hace. Siendo los ángeles todos creados por Dios. Y llega Lucifer a convencerlos, que es la tercera parte de los ángeles que nos narra Apocalipsis en el capítulo 12. ¿Por qué le creyeron? ¿Por qué le creyeron? Es la primera pregunta. El engaño. Esa es la respuesta. Ellos nunca sabían que la mentira existía. Por supuesto, cuando ellos hablan, cuando Lucifer les habla, ellos siempre conocían la verdad, creyeron que eso era verdad. ¿Sí? Gran engaño de nuestro tiempo. ¿Sí? El por qué cayeron, por qué cayeron, por qué cayó
por el orgullo, por quererse. Ser mejor. Esta mañana, pues, perdónenme la exhortación de esta mañana, pero es necesario. Tenemos que humillarnos. Pero entonces, si los ángeles no conocían la mentira, ¿por qué Satanás sí la conocía? Porque fue al único, escuchó ahí, a él se le dio el libre albedrío, la voluntad. Los otros no, los otros eran como el perrito, el robot. Todos obedecen, y así son la mayoría de los ángeles, con una característica especial. Esto es importante conocer. O sea, los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, todos tienen una función diferente en el reino de Dios. Y eso ya lo estudiamos. ¿Qué hacen los serafines? ¿Qué hacen los querubines? ¿Ah? A ver, ¿qué había en el capítulo 6 de Isaías? ¿Qué había? ¿Estás seguro de que querubines? ¿Por qué no lean? Lean. Capítulo 6. Lea. Claro, no traen Biblia. Claro, así como doña Jacob. Serafines. ¿Qué hacen los serafines? Son las diferentes posiciones. Serafines. Isaías 6. ¿Qué hacen los serafines? Guardan. Los guardianes de la gloria, el protocolo de lo más hermoso de la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Qué hacen los querubines? Sostienen, son los que están debajo del trono. ¿Qué hacen los ángeles? Ya comenzaríamos nosotros a mirar los tronos, los dominios, todo esto, pero cada uno tiene una característica especial. Entonces, ¿dónde vamos a quedar nosotros cuando vayamos a su presencia? ¿A quién vamos a desplazar? ¿Y a quién desplazamos? Claro que sí, desplazamos. Nosotros, claro, los ángeles quedan bajo nuestra potestad. Lo dice Hebreos en el capítulo 1, Judas en el capítulo 6. Ellos son servidores nuestros. O sea, la gloria de Dios será de los adoradores. Eso es, yo le digo, Señor, ¿por qué no me dejaste a mí tocar un instrumento? Que yo quiero estar cerca de ti para adorarte. Es un puesto de serafines, los adoradores. Bien maravilloso. ¿Creen esto? Amén. Desde luego los ángeles estarán ahí, pero a Dios, en la persona Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos creó a nosotros para su adoración y para su gloria, dice Efesios. O sea, somos nosotros los que vamos a estar disfrutando de la presencia, del servicio. Los ángeles serán servidores nuestros. Estarán los serafines, claro que sí, no los van a quitar, nada, pero son personas de bajo rango en nosotros. Eso hay que entender. Entonces, entre la palabra, ¿qué más era lo que preguntaron? La voluntad fue lo único que le dio la voluntad, o sea, el libre albedrío, que es el mismo que tenemos nosotros. Les hablaba de los ángeles con características especiales, los arcángeles también con características especiales, como el arcángel Gabriel, anunciador. Otros son jefes de principados, de gobernaciones, jefes, los arcángeles, ¿cierto? Y bueno, cada uno tiene su función. Otra cosa, él no hace la pregunta, pero surge la pregunta. ¿Habló algo al respecto? ¿Sabía Dios que esto sucedería? Sí, lo sabe, absolutamente. ¿Por qué lo hizo? Si él sabía que se iba a revelar, ¿por qué lo hizo? Tu amor. Explíqueme. Explíqueme. El plan de redención, sí. ¿Por qué? Por nosotros. Por nosotros, ¿qué más? ¿Para qué?
No tal vez para conquistar. Lo que pasa es que ahí puede haber una predisposición o una disposición de amar nosotros al Señor. Si Él decide cancelar al enemigo y derrumbarlo todo, queda una predisposición de parte nuestra. Si no lo amamos, nos mata, nos elimina. Era una posición que Dios quería ver de parte de nuestro corazón, el amarlo a Él, el adorarle, el decirle. Es la razón por la cual Sí, la razón fundamental exactamente no. es la base. Muy bien, Pastor Luis. La base es lo que mostró con el robot y el perrito, ¿no? El deseo de que nosotros, como el perrito, le amemos incondicional. El perro, ¿cuál es la condición del perro para lamerle la cara? ¿Cuál es la condición? Ninguna. Simplemente lo ama. Usted lo puede regañar. Lo defiende, lo regaña, le pega y vuelve. Eso es el hombre. Pero eso es el perrito. Eso es lo que Dios quiere. No quiero decir de nosotros perros, pero note que la Biblia tiene una trascendencia en cuanto a la entrega a Dios, y es del perro que lame la mano de su amo. Es la traducción de cada uno de nosotros en una entrega total. Es como el perro que llega delante del amo y lo ama. Eso habían puesto el ejemplo allá. Pero el raciocinio del hombre necesita entender esto. Él nos amó, claro. Pero el raciocinio del hombre necesita entender, dígame. Por ejemplo, si uno se da cuenta, o sea, todo esto sucedió antes de la creación. Yo creo que si todo eso no hubiera sucedido, no hubiera habido necesidad de crear al hombre, o sea, todo hubiera sido santo. O sea, ¿De dónde sacó esa respuesta? Porque mirando toda la... Así como le dijeron a Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, dígamelo. Porque mirando la creación, la palabra dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, o sea, Él los puso en el huerto del Edén, y Satanás daba la vuelta, o sea, ya le estaba en la tierra, o sea, ya había sido expulsado de... Sí, claro, es decir, en cuanto al ciclo histórico eterno, sí, eso es una verdad, y está muy bien, tú lo sabes, dígalo. Porque quería crearle una esposa para su hijo. Ese es un propósito cosmogónico, pero lo que nosotros tenemos que entender es que sí, si Dios en su generalidad desde el principio nos amó, porque Él es amor, la esencia de Dios es amor, y en su gran amor Él quiso que alguien le amara, pero esa persona o esa humanidad que creó para que le amara, Él tenía que de alguna manera mostrarle cómo Él nos amó primero. Es lo que dice. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Cómo nos amó primero? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque Él permitió, creó a Satanás, sabía lo que iba a pasar, sabía que Él se iba a revelar. ¿Quién sabe cuántos millones de años sucedieron en esto? Porque en este trayecto encontramos nosotros la precreación, encontramos los dinosaurios, todo aquello. Y cuando fue lanzado, cuando dejó la tierra vuelta a nada, desordenada y vacía, y viene a la creación, ¿cierto? Y crea la humanidad, todo el propósito de Él, la línea continúa perfectamente para llegar a un momento donde Él va a decirle a la esposa, que somos la iglesia: yo te amo. Y tengo que decírselo, pero no solamente decírselo, yo tengo que demostrárselo para que ustedes me amen. ¿Y cómo lo demostró? Sigue el ciclo. Dime, Laura. Es que básicamente yo como me trataba con los niños de abajo, la pregunta siempre del humano es ¿por qué Dios hace esto? Cuando no entendemos que Dios no lo hace, sino Dios lo permite por amor. Si me van a entender, ahí está la diferencia de la duda que tienen las personas. Sí, una acotación muy importante. Pero hemos entendido esto. Si Él no hubiese creado un ser que se llamó Luzbel
dentro de su eternidad, si Él no se hubiera revelado, si no lo hubiese tirado o lanzado, si no hubiese luego creado a la raza humana, si Satanás no hace pecar a Adán y Eva, si Adán y Eva no caen y se encuentran en una absoluta postración, en una absoluta ruina, desheredados de Dios, sin ningún derecho, Dios no hubiese tenido otra forma, tal vez hubiese ideado otra, la historia de la humanidad sería diferente, pero la historia nos narra de qué manera es que Él viene a rescatar. El punto clave está en el rescate. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Entonces concluimos de que la caída del hombre era necesaria claro que sí, para que el hombre conociera la amor. Sí, Señor, ese es el propósito, la caída del hombre. Entonces, si el hombre no hubiera caído, no hubiera podido conocer la bondad de Dios. No. Todo es propósito de Dios. Es soberanía de Dios. Él lo sabía. Adán y Eva sabían que Dios los amaba. Claro, porque estuvieron con Él en el paraíso. Cuando Él los creó, ellos podían hablar con Él. Él estaba y les mostró todo y les entregó todo. Creced, multiplicados, llenen la tierra y administrenla. Esto es de ustedes, yo lo entrego. Y el propósito de Dios continuaba. Él tenía un pensamiento con nosotros, ¿cierto? Y tenía el pensamiento de que Satanás, por eso, si no les hubiese puesto el árbol, ¿no les parece? ¿Para qué le ponía el árbol? No es que eso es una trampa, entre comillas. Él colocó allí el árbol de la ciencia porque quería mostrar el pecado de nosotros. Nosotros no hubiésemos amado a Dios, Él no nos hubiese restaurado, no hubiese tenido que venir en rescate de nosotros si el hombre no hubiera pecado. Mire qué interesante es esto. De aquí para allá, la segunda parte trata de esta parte de la redención, que ya nosotros conocemos, y es lo que elementalmente el mundo conoce, lo que elementalmente la iglesia conoce, pero la profundidad del propósito de Dios, que es lo que hemos estudiado nosotros desde que iniciamos nuestra clase avanzada, ha sido eso. Hemos entendido ahora una parte más. Estamos ahorita en cosas puntuales. Estamos hablando ya de salvación, estamos hablando de propiciación, estamos hablando de todo esto que en lo que llevamos nuestro curso, ¿ok? Tal vez vamos a ver me gustaría, no sé si tengamos el tiempo, pero ya está todo el programa de Semana Santa, pero de pronto tengamos esto para presentarlo a la iglesia el jueves, puede ser temprano, no sé, los jóvenes ya me pasaron el programa, Sandrita, y creo que tienen un momento allá a las 3. Podemos ponerlo en caja de herramientas. O podemos colocarlo en caja de herramientas, pero me gustaría primero presentarlo a la iglesia. Okay. Todo completo. Se demora 40 minutos. Y repetimos esta parte, la miramos con detenimiento y vamos a ver la historia de la redención. Es tan maravillosa, amados hermanos. Es decir, yo cada vez que oro a Dios, no entiendo por qué lo hizo Él. Yo entiendo todo esto, lo que el Señor hizo, su propósito, pero lo que no entiendo es nosotros, como dice el apóstol Pablo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa palabra no la entiendo. No entiendo cómo nosotros hacemos lo que hacemos. No entiendo cómo no somos dignos. No entiendo nuestra pequeñez en la inmensidad de Él y que Él venga en nuestro rescate. No entiendo esa parte del amor. Por eso dice que el amor de Dios es infinito. Infinito quiere decir que no se entiende. Lo mismo que siente un padre o una madre por un hijo, que así sea el hijo calavera. Sí, amando, ¿no? lo ama y punto. Uno no lo entiende, yo no entiendo cómo llevamos al juez cuando el hijo mata al otro a cuchillo y la mamá está mirando y después de la mamá lo trae al hijo y yo, pues, ¿por qué hiciste eso? Y lo llevan al juez y le dicen a la mamá, ¿usted estaba con él? No, señor, él no fue. No fue. Y no es cuestión de que quiera defender al hijo, es que ella siente que su hijo no es culpable. Eso es más profundo que unas solas palabras ante un juez. Por eso no entendemos nosotros la grandeza de Dios y la manera como nos escogió. Por eso Él es digno de honor y de gloria. Por eso lucho yo, perdónenme, pero para que nosotros entreguemos nuestro ser y bajemos la guardia. Bajemos la guardia delante de Él, porque vale la pena.
vale la pena, porque hizo lo que Él hizo. No lo podemos entender, pero Él lo hizo. Lo que nos narra la Biblia fue que lo hizo. Vamos a ver la otra parte posteriormente. Y seguiremos porque estamos en un punto bien interesante, teológico, que es los lugares de la salvación. ¿No? ¿Se acuerdan? Lo seguiremos dentro de 8 días. Se terminó el tiempo. Seguimos con